Bienvenidos a este Tu Podcast. Es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Aquí cada historia es importante y nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para hacer cambios hacia una vida mejor. Así que prepárate, porque este espacio es para ti que crees que en los procesos se encuentra una gran oportunidad para renacer. Esto me ha ayudado también a ser empático con esas personas, a comprender muchas situaciones, porque yo lo viví. Prepararme en la consejería espiritual, prepararme en la ayuda, en la asistencia, desde el punto de vista del líder espiritual, consejero, conociendo muchas historias, muchas cosas. Y este episodio que yo viví me ha ayudado a crecer en la empatía hacia ese tipo de casos, porque a veces uno se vuelve muy duro con las personas que pasan con esto. Uno les dice, pero a usted no le falta nada, usted tiene todo, pero ¿por qué se siente así? Levántese. Y no, la cuestión es más profunda. Yo lo viví. Vamos a hablar desde la experiencia y de cómo Dios me ayudó, cómo los buenos hábitos me ayudaron y cómo el rodearme de personas claves me ayudaron. Bueno, y es un placer tener hoy a nuestro invitado especial, en este caso, su nombre es Ever. Y viene a contarnos su historia, una historia muy resiliente, de muchos cambios, de muchos procesos, pero también de superación. Así es que acá ya está con nosotros. Ever, es momento de contar tu historia. Bienvenido. Hola, Lady, y a todos los que están escuchando, que están viendo esta transmisión. Un placer, un gusto poder estar con ustedes y sobre todo poder compartir de nuestras historias, sabiendo que puede ayudar, puede ser de inspiración para ayudarnos todos y acompañarnos en este proceso tan bonito de vivir. Así es, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, en el camino, en la entrevista, vamos a ir conociéndote un poco más. Me gustaría preguntar o iniciar con esta pregunta, y es: ¿cómo tú describirías tu vida en una palabra o en una frase? Pues si lo ponemos como en una palabra, a veces es como difícil, ¿no? Ujú. Resumir toda, porque es como una Muy aventura. difícil, Sí, si sí. la resumiéramos en una aventura, eh, yo también pensaba en estos días que mi vida es como pasando una cordillera, pues aquí donde, en el sector donde yo vivo, que estamos en la cordillera oriental de Colombia, eh, pues uno ve muchas montañas, ¿sí? Y es desafiante esos caminos, la topografía. Y yo decía, pues así es como mi vida, ¿no? Tiene esas montañas, esos valles, tiene esas laderas, pero sobre todo una vida acompañada, ¿no? Acompañada en ese trayecto y acompañada obviamente por Dios, por muchas personas, mi familia. Entonces es bonito tener esos desafíos, pero acompañado. Ujú. Así es muy cierto. Gracias, gracias por compartir esto. Y bueno, vamos a conocer por qué ha sido tu vida, así como dices, altas, bajas, como esa cordillera. Eh, Quiero preguntarte si en tu vida ha habido algún desafío, algún proceso que hayas ya superado y que quieras compartirlo, de pronto cómo fue, cómo te encontraste ante esa situación y cómo te sentiste en ese momento, porque a veces pasamos los procesos y se nos olvida luego. Y resulta Ujú. que esto es lo que más ayuda a que otras personas que estén pasando por la misma situación pues puedan conectar y puedan también, a través de tu proceso y a través de lo que a ti te sirvió, pues ayudarse en los procesos de ellos mismos. Sí, claro, son muchos procesos, ¿no? Que uno tiene, que hacen de uno, pues, una mejor persona o lo llevan a crecer, Sí. en algunos casos también a evaluarse, a reorganizar, redireccionar la vida. Y hay un suceso que hace unos años pasé, fue un proceso
mental, de una situación mental, de un mm, cuadro mixto de depresión y ansiedad. Y esa situación, pues uno a veces cree que a uno no le va a tocar, ¿sí? Que a uno nunca va a pasar por eso y quizás lo ha llevado uno a juzgar a otras personas que pasan situaciones similares. Pero cuando ya uno vive los procesos y pasa por eso, se da cuenta de lo importante que es administrar estas situaciones, de ayudar a otros también, de ujú. tener esa empatía por eso. Entonces, esa fue una situación bastante difícil, porque hay cosas que uno le cuesta aceptar, que uno debe sanar, que uno debe arreglar. Y por eso quizás los procesos se demoran un poco más, por no Mm, aceptar. ajá. Entonces, no sé si quisieras que habláramos sobre esa situación. Sí, cuéntame un poquito más sobre esto, de pronto también cómo viviste tú el proceso, qué sentías, cómo Ujú. descubriste a la final que era ese cuadro, ¿no? Mixto. Sí, sí. Pues fue bastante como fácil de detectar, en el sentido de que por mi labor de líder, de consejero, porque yo también soy consejero, y me gusta mucho la gente, interactuar con personas, ¿sí? El estar rodeado de personas, estar disponible, servir a los demás. Esa ha sido pues, mi vida, por el contexto de donde, sí, mi formación y mi trabajo. Entonces, llega un momento donde yo no quería estar con personas, donde quería como esconderme, quería como encerrarme, no quería ni hablar, una condición de estar como ensimismado, embotado, eh, bastante fuerte. Ya uno comienza a preguntarse y a cuestionarse la vida, el valor de la vida, ¿sí? Y comienza la autoestima también a ser atacada. Entonces, en esa situación, yo llego a preguntarme qué me pasa, qué es lo que me está pasando, porque ese no soy yo. Sí, Ujú, así yo no soy. ¿Por qué me fastidia la gente? ¿Por qué no quiero hablar? ¿Sí? ¿Por qué no quiero ni contestar llamadas? ¿Sí? ¿Por qué quiero como acostarme, como que no despertar? En fin, cosas. Entonces, esto me llevó como a decir, no, yo necesito saber qué tengo. Necesito saber qué tengo. Entonces fui al médico, me remitieron a psicología me remitieron a psiquiatría y ahí me dieron el diagnóstico. El diagnóstico eh, gracias a Dios por los profesionales, por la gente que sabe de esto. eh, ujú. y a través de ese diagnóstico, pues yo comienzo a averiguar más sobre el tema, a investigar, porque aunque yo sabía que estaba así, también quería salir de eso. ¿Sí? Claro. No, no quería sentirme así, no quería, lo toleré unos meses, pero ya no quería, ¿sí? Y también la gente te va preguntando, tu familia, qué te pasa, Mm, qué, y todo se comienza como a volverse un tema como que ya no quieres tocar. Entonces, ujú. al saber ya ese dictamen, me propongo como investigar. El médico me da unos medicamentos para poder dormir, para poder descansar, porque no dormía. Sí, Entonces, yo decido no tomar el medicamento, ¿sí? Más bien decido un medicamento más natural, homeopático, y comienzo a tener una transformación en hábitos, ¿sí? Comienzo a aplicar cuatro cosas que yo las llamo las cuatro opción, y creo que eso puede servir a alguien, ¿sí? Que nos esté escuchando o que esté viendo este video. claro. Eh, Mm, cuatro opción, que yo las llamo así, las cuatro opción, y son hábitos sencillos, pero que a mí me ayudaron mucho. Obviamente, el apoyo familiar, ¿sí? Eh, ese rodearse de buenas personas, de personas que, y dejarse uno ayudar, sí, tener la humildad de reconocer yo, sí, estoy enfermo, tengo una situación, necesito ayuda, porque uno a veces pues la arrogancia o uno dice, no, a mí no me va a tocar eso, mm, o yo estoy bien, todo está bien, pero no, uno por dentro está mal, está mal. Entonces al abrirse y escuchar a otros, dejarse ayudar, es muy importantísimo, muy importantísimo.
Eh, Ajá. no sé, quisiera compartir esas cuatro opciones, sí. Claro, estamos esperando. Claro que sí. Porque la primera dentro de esos hábitos que a través de la investigación, ¿no? Porque encontré muchas, cómo el cerebro, cómo todo eso. Yo soy muy autodidacta y me gusta leer, me gusta investigar. Y lo que me dijo el psiquiatra y todo eso. eh, entonces encontré algo que se llama la respiración, ¿sí? La respiración consciente. ¿Sí? Ujú. La respiración consciente es que tú sepas que estás vivo, que estás respirando, ¿sí? Porque uno hay cosas como la respiración que las hace ya normal, natural, ¿sí? Y sería inapropiado que no respirásemos, pero cuando tú eres consciente de tu respiración y como que te detienes a respirar profundamente, ¿sí? Que tu cerebro reciba el oxígeno, pero esa respiración más de saber que estás respirando es ser agradecido, ¿sí? Ujú, ok. Agradecido porque puedes vivir, tienes otra oportunidad de vida, respiras, ¿sí? Inhalas y exhalas. Entonces eso fue y es un hábito ahora en mi vida que me ayudó mucho cuando tenía esos ataques de pánico, esos episodios de ansiedad, eh, de depresión. Entonces empezaba como a bajarle la intensidad a mi mente y empezaba Ujú. respirar Dale profundo, más tiempo. darle más Ajá. tiempo, ¿sí? Y en esa respiración a dar gracias, solo dar gracias. Gracias por todo, gracias por la comida, gracias por la ropa, gracias por el techo, por mis hijos, por mi esposa, por la gente, da gracias, da gracias, da gracias, da gracias, ¿sí? Y empiezo a darle valor a todo. Todo comienza a tener un valor que en esas situaciones va perdiendo valor, por eso la vida va perdiendo como el mismo valor la vida. Y la gente, y uno puede pensar que la vida no vale nada, que mejor es ya no estar, ¿sí? Pensamientos ya de muerte, pensamientos de no querer existir, yo soy carga, yo soy un problema, y bueno, y comienza todo eso. Entonces, ese hábito de respiración consciente me ayudó mucho, me ayudó mucho. Lo segundo fue la ejercitación, ¿sí? El ejercicio. El ejercicio me ayuda y me ha ayudado mucho, ¿sí? Mm, Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bicicleta. mm, Entonces empecé a practicar más seguidamente la bicicleta, 3, 4 veces a la semana, media hora, una hora, ¿sí? Tener desafíos de subir ciertas montañas. Por eso decía yo de la la cordillera, cordillera. ¿sí? Sí. Eh, por ejemplo, pues, estoy en un lugar privilegiado que hay alrededor mucho campo, mucha montaña. Entonces ya uno en 10 minutos, 20 minutos ya está en el campo, ya está en la montaña, en los árboles. Y eso me ayudó también mucho. Me ayudó mucho. Hice nuevos amigos en rutas, algunas competencias. Entonces comienzas a tener propósitos, ¿sí? Comienzas a tener metas físicas en ese sentido. Y tu organismo, tu cuerpo, pues comienza a, eso tiene un nombre que se me escapa ahorita, ¿sí? Que va a alimentar a través de los músculos tu ánimo, ¿sí? Baja el cortisol y el estrés baja mucho, te sientes bien. Bueno, eso me ayudó mucho. Entonces, el segundo opción. Primero, la respiración consciente. Consciente. Ujú. Segunda es la ejercitación. Pues ya en el deporte que le gusta a la persona, ¿sí? Algunos Claro, es el sí. gimnasio, otros el atletismo, la natación es muy bueno también. En fin, hay muchas opciones, ¿sí? Que hay que usar eso. Y Ujú. tercero fue la oración honesta, la oración honesta. La oración honesta es la que no es religiosa, ¿sí? Es la Mm, que tú hablas, por ejemplo, yo creo mucho en Dios, ¿sí? Soy creyente y me ayuda a ser honesto con Dios en mis oraciones, ¿sí? No como tratar de impresionar a Dios con palabras teológicas, sino de decir, así estoy, así me siento, ¿sí? Tengo esto, tengo esta duda, tengo esta pregunta, tengo esta debilidad, ¿sí? Pienso esto, yo sé que está mal, pero uno comienza a tener esa oración honesta.
Sí, estoy cansado, estoy airado, tengo Ujú. enojo o soy feliz, ¿sí? Poder tener esa libertad, yo le llamo oración honesta, que rompe la religiosidad, rompe y te da libertad de ser tú con Dios o a eso que tú llamas ser superior, en algunos llaman ser superior, en otros, ¿sí? Para mí es Dios a través de Jesucristo y comienzo a tener esa oración honesta, ¿sí? Esa oración honesta. Entonces la tercera acción, ¿sí? Ok. Incluso haciendo el deporte, ya puede uno hacer las otras, ¿sí? La Porque, respiración, la oración. claro, tú puedes, haciendo deporte, haciendo la respiración consciente y hacer la oración honesta. Entonces yo mezclaba esas tres cosas ahí. Y lo otro es pasión. La tercera es pasión. Pasión en eso que sabes hacer, en ese don, en ese talento que tienes, en esa habilidad, en eso que sabes que eres bueno o buena, ¿sí? Pero meterle pasión a eso. Porque una de las Ujú. cosas que uno va perdiendo es la pasión por lo que hace, ¿sí? Entonces se Sí. vuelve monótono, sabiendo que uno es bueno en algo. O sea, todos tenemos algo que dar, que servir. Algunos es un arte, otros es comunicar. Bueno, hay tantos talentos y tantos dones, pero a eso que sabes hacer, o a eso que haces, tu trabajo, tu labor, tu emprendimiento, tu servicio, meterle esa pasión. Y, por ejemplo, pues mi pasión es la música. Sí, a mí me encanta la música, yo soy músico, entonces empecé a componer, empecé Ujú. a sacar canciones, empecé a escribir canciones, en fin, a meterle pasión a eso. Y eso me ha ayudado porque nunca uno puede parar de hacerlo. Tiene que seguir constantemente, ¿sí? No se Ujú. puede uno esperar que una semana ya cambió todo. Esto es un No. proceso de día a día. Entonces esos son o las cuatro opciones que yo aplico, que me ayudaron, me ayudan y sé que me ayudarán para seguir en este proceso de resiliencia, de salir de esa condición. Y eso me ayudó mucho porque hoy puedo decir que ya todos esos episodios se fueron, todas esas situaciones se fueron, gracias a Dios. Y, Ok. y más bien yo le aconsejo a otros, los guío en ese proceso también. Entonces ha sido Ah, una experiencia hermosa y que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. sí, son cosas que a veces no deseamos que nos pasen, pero que, así como tú dices, Dios permite que pasen o que tengamos que vivirlas para luego tener la oportunidad de ayudar a otros a través de esta misma experiencia, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué le llamas Sion? Cuatro Sion. Como termina en Sion, y Sion es una palabra Ah, bíblica, ¿sí? oh, Que ajá. significa ciudad de Dios, Sion, ¿sí? Ah, Pero es con S. Entonces, eso es como una estrategia de mi proceso que lo ok. adapté, ¿sí? Y le puse Sion, eh, dando como alusión de que el proceso Dios me estaba acompañando, que es la ciudad de Dios, Dios conmigo, y aplicándolo en esos principios fundamentales. Quizás haya muchos otros Sion, ¿sí? Y si tú hablas con un psicólogo, un terapeuta, ellos te van a dar otros consejos importantes, ¿sí? Pero en mi caso me sirvieron como que yo mismo los descubrí eh, y fueron muy prácticos para mí. ¿Sí? Yo soy también muy pragmático en las cosas y no me gusta dar tanta vuelta, sino ser más al grano, al punto y algo que tenga resolución rápida. Entonces eso me Sí. ayudó, que lo descubrí y me sirvieron mucho. Y todavía los aplico en mis consejos con otras personas. También les enseño esto. Hay personas que lo toman, hay personas que lo agradecen, otros lo Ujú. aplican. Y Claro. ha sido bonito, ¿sí? Sobre todo esa disposición de uno, sin dejarse guiar
en todo ese proceso, vuelvo a repetir, con el deseo Sí. de aprender, de ayudarse a uno y también a la postre ayudar a otras Ujú. personas. Creo que es la clave, ¿no? Sí, claro que sí, es totalmente, es el propósito de cada proceso. Quiero preguntarte algo antes de pronto salir o cambiar de tema. Y es en ese proceso, ¿qué te animaba, qué te motivó como a seguir adelante, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil, ¿verdad? No es Sí. fácil y muchos se quedan ahí, o muchas personas inclusive que nos están escuchando, sé que están pasando por ahí, por ese momento. ¿A ti qué te ayudó, qué te motivó como a querer superar esto? Eh, yo digo, primero, Dios, ¿sí? Dios me ayudó mucho. Lo segundo es que yo sentía que no era yo esa persona, ¿sí? Ok. Que, que esa no era mi condición, que uno se da cuenta que aunque está tolerando esa situación, uno se da cuenta que ese no es uno, ¿sí? Lo que Ujú. pasa es que eso es más grande que uno, eso es, ¿sí? Incluso al principio uno cree dominar, ¿sí? No, es un estado, es que estoy cansado, es que, ay, es que necesito vacaciones o necesito cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, y sí, pero llega un momento donde ya eso es más grande, más grande. Entonces eso me llevó a pensar, no, ese no eres tú y no es tu manera de ser. Hay que mirar cómo salgo de esto, salgo de esto. Y Sí. si una persona que nos está escuchando está pasando por esto, que no se acostumbra a eso, ¿sí? Ujú. Porque uno puede acostumbrarse, es que así soy yo, es que esa es mi condición y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Miremos a ver que no, no, no hay que acostumbrarse a eso. Si sabes que ese no eres tú, si sabes que esto te está sacando de tu propósito, ¿sí? Que está afectando tu entorno, tus amigos, tu familia, tu trabajo, no está bien, ¿sí? Hay que decir, no, yo no debo estar acá, no debo seguir así, debo pedir ayuda o debo salir, De alguna hacer manera. lo que tenga que hacer. ¿Sí? Así es, sí. Recordando un poquito, cuando dices no soy yo, viví un proceso similar y es real, o sea, ese no sentirse yo, inclusive yo decía, es que me extraño, o sea, extraño ser yo Ujú. y no sé cómo controlarlo, o sea, no, ojalá pudiera controlarlo y volver a mí, pero es algo que se sale de control, entonces sí es muy importante pedir ayuda para salir aún más rápido, ¿no? Porque a veces se queda uno ahí si Sí, no sí, pide ayuda. Y lamentablemente no sentimos como la confianza, no sé por qué, de pedir la ayuda a personas, o es como esa pena, ¿no? No sé si a ti te pasó sí, al principio. Es sí, sí, normal, ¿no? Es normal sentirlo, ¿verdad? sí, sí. Si uno no cree que es importante para otros lo que uno está pasando, o que a uno no le va a tocar, ¿sí? Y bueno, en mi Ujú. tarea como consejero espiritual que soy, como líder espiritual, uno no cree que a uno le va a tocar eso, porque uno ayuda a muchas personas y uno anima a otros, uno Sí, aconseja, está siempre como en esa sí, tarea. Y decir, sí. yo ahora tengo que buscar ayuda, ahora tengo que buscar consejo, ahora tengo que ir a pedir auxilio o que alguien les escarbe en mi alma, en mi vida, que está mal, que debo trabajar. No es fácil, no es No fácil, es fácil. porque está el ego, el orgullo, la arrogancia, que son situaciones Sí. que uno tiene que vencer, uno tiene que vencer. Y uno puede decir, no, yo soy humilde, yo soy sencillo, pero no, todos tenemos algo que trabajar de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestro ego, ¿sí? Incluso Ujú. muchas de las situaciones difíciles en las relaciones que uno vive se fundamentan en eso, en el orgullo, en el ego. Entonces, cuando uno Sí, pasa una situación así, de una enfermedad que para muchos es locura, para otros es bobada, sí, perdón la expresión, una palabra muy colombiana. Sí, para otros es una tontería. Entonces uno lo piensa. Y el que busca un psicólogo es porque está loco, el que busca un psiquiatra es porque está demente. Entonces, esos sí. prejuicios hacen que las personas no busquemos ayuda, hacen que
que no demos el paso, ¿sí? A veces la misma religiosidad también, porque te Ujú, dice sí, no, la ciencia no te va a ayudar, los medicamentos son malos, en fin, pero hay que tener prudencia con eso, hay que ser sabios con eso. En mi caso, yo puedo manejar lo del medicamento, porque me ajá, asesoré sí, de otra persona, pero ujú, bajo asesoría lo hice y no necesité de esos medicamentos en primera instancia. Pero, pero hay sí, que ser muy responsables con eso, ¿sí? Entonces, eso ujú, es lo que a veces limita, el que busquemos ayuda, así es, que las personas busquen ayuda, y nosotros, los hombres, menos, porque somos más sí, reservados, más, sí, como más machos, ¿no? Como que yo venzo. Es impresionante, pero el diagnóstico más grande de depresión es en las mujeres, pero los que más se suicidan son los hombres, wow, porque las mujeres hablan más, se comunican más, ¿sí? Les es fácil sí, sí, contar, les es fácil ah, rodearse de mujeres, de amigas y pedir ayuda, o se deja descubrir que están mal. Los hombres somos más sí, solitarios, ¿sí? Más reservados, más callados. Y como ese tipo de enfermedad no se puede detectar así fácilmente, ¿sí? Solo la sí, persona y bajo un diagnóstico profesional es que va a tener, ¿sí? Porque sí, se camufla en cansancio, se camufla en que estoy triste, se camufla de muchas maneras, de pero mucho más, está allí, está allí. Entonces, el consejo es ese, vencer todos los prejuicios, porque está de por medio tu vida, está de por medio tu casa, tu familia, está de por medio muchas cosas. Y sobre todo, la sí, valía de la persona, lo importante que eres y que somos en medio de una sociedad, en medio de una familia, de un grupo, de una comunidad. O sea, todo eso debe hacernos, darnos valor, más bien, y sí, necesito ayuda, necesito así un es. consejo, necesito que me escuchen, necesito hacer catarsis, necesito sacar todo esto. Entonces, hay que vencer todo eso. Así es. Quiero aprovechar este momento para preguntar, para pedirte, ¿tú qué le dirías a una persona, a un hombre en específico? O como decíamos, como tú decías, los hombres guardan muchas cosas, cargan con muchas cosas. Y a veces, eso es un proceso, ¿no? Cuando se empiezan a cargar cosas, a guardar y a guardar y a guardar, y ya llega el punto donde no son capaces de soportar, y pues ahí es donde vienen todo ese tipo de ya más circunstancias más fuertes. En esos procesos, ¿tú qué le dirías a una persona así Eh, para pues, que no llegue hasta el fondo, pues? eh, primero que lo entiendo perfectamente, sí, porque yo pasé por eso. Eh, Sí, segundo, que trate de rodearse de tres clases de personas, ¿sí? O de amigos, se puede llamar así. Una persona que se convierte como en un mentor, ¿sí? ujú, Que admire, que tiene que ser una persona ojalá mayor, ¿sí? Mayor, donde pueda él encontrar sabiduría, ¿sí? En eso que él se siente cargado. ok, Dos, un amigo de su misma estatura, hablando analógicamente, ¿sí? De su mismo entorno, ¿sí? Pero que sea un ujú, amigo sincero, un amigo que sepa que pueda confiar en él. Puede ser un familiar también, ¿sí? ok, Pero que pueda hablar libremente, sin sentirse juzgado, sin ok, sentirse amenazado, ¿sí? Que pueda ser él. Y tres, una persona menor. Puede ser un hijo, puede ser eh, un ayudante de su trabajo, alguien que está enseñando en su labor, en su profesión, pero que él vea que pueda depositar en él lo que él sabe. ¿Sí? ok, Este, ese grupo, este círculo, lo va a ayudar a saber que hay personas que sí importa lo que él piensa, lo que él siente. ¿Sí? Obviamente, levantar su fe en Dios, o creer que hay algo más grande. ¿Sí? Empezar a sí, tener esa disposición de aplicar las cuatro opciones. De las aplicar, cuatro, sí, ¿sí?
de ser agradecido, de Sí. cambiar rutinas, hacer ejercicio, Ujú. de tener Sí. esa oración honesta y de ponerle pasión. Y si él ve necesario, buscar ayuda Ujú. profesional, donde la persona ya le pueda dar una dirección más técnica, más médica, ¿sí? Si la persona es casada, si la persona tiene familia, eh, pues una de las condiciones bonitas de la familia, pues se supone que deben ser ese grupo de apoyo cercano, pero en la mayoría de los casos no lo es, no Sí. lo es. Entonces, si hay una situación familiar, tratar de arreglar esa situación primero también, porque uno estando Ujú. bien en la casa va a poder enfrentar el mundo más fácil, más fácil. Sí. Sí. Entonces, ese sería como un consejo práctico, porque cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es muy Sí. particular, Sí. pero así como a modo general, General. entonces podríamos hacer eso. Bueno, muy bien. Ahora para conocerte un poquito más, conocer a Ever León, para que todos te conozcan un poquito más. Y acabo también pues de escucharte decir que eres consejero espiritual, líder, desde hace muchos años. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad vienes en esa labor? ¿Cómo sentiste como que debías como dirigir tu vida hacia esto? Sí, pues bueno, mi nombre es Ever León, soy un Sí, joven de 46 años sí. y casado, tengo tres hijos varones, un hijo de 18 años, uno de 13 años y uno de 6 años. Ya tengo un joven, un adolescente y un niño. Tengo tres Ah, generaciones ahí y aprendo muchísimo de ellos. sí. Sí, pero es una bendición, mi casa, mi familia. Y yo sirvo, sobre todo hice un trabajo como desde los 19 años, empecé a trabajar con jóvenes en la comunidad Okay. cristiana donde pertenezco. Empecé a trabajar allí en el pastoreo juvenil y eso ha sido una bendición muy grande, eso es maravilloso, trabajar con jóvenes, acompañarlos. Ya muchos de ellos ya están muy grandes, me Sí. agradecen, sí, ha sido muy gratificante, sí, porque uno a veces piensa que lo que está sembrando se está perdiendo, sí, y no, sembrar, el mejor terreno para sembrar es el corazón del hombre, y si lo haces desde pequeño es una bendición muy grande. Entonces, eso me ha llevado pues a ser consejero, a prepararme en la teología, a prepararme en la consejería espiritual, a prepararme en la ayuda, en la asistencia. Entonces, por eso es que yo hablo desde el punto de vista de líder espiritual, de consejero, eh, conociendo muchas historias, muchas cosas. Y Mm, este episodio que yo viví me ha ayudado a crecer en la empatía hacia ese tipo de casos, claro. porque a Ujú. veces uno se vuelve muy duro con las personas que pasan con esto. Y uno les dice, pero a usted no le falta nada, usted tiene todo, pero ¿por qué se siente así? Levántese, mire, báñese. Y no. La cuestión es más profunda. Entonces, esto me ha ayudado también a ser empático con esas personas, a comprender muchas situaciones, porque yo lo viví también. Yo lo viví. Sí. Y qué bueno es hablar desde la experiencia y de cómo Dios me ayudó, cómo los buenos hábitos me ayudaron y cómo el rodearme de personas claves me ayudaron. Entonces, Sí. pues ya tengo 46 años y desde los 20 años empecé este trabajo. Entonces, sin hacer cuentas, sí, Bastantico, son, bastante. sí, son 20 y pico de años, sí, en este trabajo, que ha Sí. sido una bendición, una bendición. Me alegra mucho. Yo soy parte de esa bendición de poderlo haber tenido como consejero y le agradezco porque yo lo llamo, ¿no? Esta mañana pensando en esta entrevista, decía, es una persona que salva vidas, siendo un canal y siendo un instrumento de Dios, pero es una persona que salva vidas. Entonces, su trabajo es muy importante y lo valoro muchísimo. Y tal vez hay Gracias. personas que nos están escuchando y quiero saber o que nos cuentes
tus redes sociales cómo son, o sea, dónde te buscan, tienes TikTok, Instagram, para que personas que quieran de pronto escucharte, recibir esas palabras y esas enseñanzas que tú tienes para entregar, pues puedan encontrarte. Sí, claro, estoy en Facebook y en Instagram como Ever León, sí, Ujú. Ever León Pérez. En TikTok estoy Ever León 70, Ok. 70, arroba Ever León 70. Eh, Ajá. claro que sí, en lo que yo pueda servirles, acompañarles con todo gusto. ¿Y Estamos en, físicamente? ¿En dónde? estamos en San Gil, Santander, Colombia. Sí. Ok. Tam- El También mejor estoy pueblito ahorita. de Colombia. Sí, eso es hermoso. Eh, Sí. estoy también ahorita ayudando en Barichara, en la comunidad de Ok. Barichara. Estoy ahí en el pueblo más lindo de Colombia, Barichara. Eso es Sí. espectacular. Muy Los lindo. invito para que conozcan esta hermosa tierra. Y también allí pues ha sido un desafío bonito eh, el trabajo allí en Barichara. Barichara. Los invito para que lo conozcan y los que no puedan venir, pues busquen por la internet que el pueblo más Ujú. lindo de Colombia, Barichara. Barichara. Sí, Sí. Bueno, muy bien. Y me hablabas de que te gusta la música. ¿Te gusta sí, sí. cantar, tocar o cómo es este proceso? ¿O todo? Las dos, las dos. Desde muy joven, estuve, incluso formamos una banda con unos amigos, una banda yo le llamaba rockcito, de rockcito español, sí, de Sí. los 90, 80, 90. Eh, en la iglesia también he pertenecido al grupo como director de alabanza, sí, líder de adoración, con el piano, con la guitarra, cantando. Todavía hago parte de ese trabajo bonito, poniéndole pasión, poniéndole a ese talento que Dios me dio. Incluso también en un tiempo tuve una academia musical, enseñaba guitarra a niños, adolescentes, sino que ya por el trabajo, pues he tenido que parar esa área de enseñar. Pero, pero claro, sigo cantando, sigo eh, adorando, sigo tocando guitarra, piano, batería, bajo, ¿sí? Wow, En lo que necesiten, ahí estoy tocando ese instrumento. qué bueno. ¿También en tus redes compartes la música que haces? Sí, bueno, en algunos apartes, cantando algunas canciones, Ah, haciendo bueno. covers de otros, o en el Sí, escenario, que me graban y sí, te lo subo, en fin, ¿sí? sí. No, si no he vuelto a entrar a estudio de grabación por el tiempo, lo digo por el tiempo y no, sí. En un tiempo yo saqué una producción musical con esa banda, hace muchos años ya, muchos años. Sí. Sí, sí, por ahí hay algunas canciones que, Sí. que me recuerdan esa juventud. Por favor, las necesitamos escuchar. Gracias, gracias, gracias. Entonces, esa es más o menos la vida de Ever León, de Ever León. Y igual, como decía hace un momento, en lo que yo pueda servir con todo gusto. Eh, a ti también, gracias por ser tan abierta, por dejarte usar también como instrumento de Dios para transmitir estas historias y a través de ese deseo, desde que estabas acá y te conozco, siempre has tenido como esa pasión por las personas, de ayudarlas, cuando manejabas el spa, cuando tenías sí, esos lugares bonitos, ¿no? De la gente iba a descansar, a sentirse bien, en la alimentación también, enseñando a las personas a alimentarse bien. Yo también aprendí ahí cositas. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya me hizo sonrojar acá. Sí, sí, claro. Y ahorita, bueno, ya para terminar, la música conecta mucho con los jóvenes, ¿no? Y también me decías que ayudas a jóvenes. Yo te conocí siendo pastor de jóvenes. Ujú. Todavía eres pastor de jóvenes. Estás joven todavía. Em,
Hoy en día los jóvenes, no sé, todo ha cambiado mucho, ¿no? Las generaciones, todos los días cambian muchas cosas. Pero quiero preguntarte, pero a través de tu experiencia, para que los jóvenes que nos puedan estar escuchando, que nos puedan escuchar, cuando tú estabas joven, ¿qué fue lo que te llamó? O sea, o si hubo un momento en particular en donde tú sentiste de pronto la presencia de Dios de una forma especial eh, y que nos puedas compartir. Sí, pues mi experiencia fue, estaba en la adolescencia todavía, tenía como unos 14 o 15 años, Mm, y yo vivía en un lugar, mi barrio quedaba junto a otro barrio muy peligroso, muy peligroso. Y en esas preguntas que yo tenía, porque mis papás me aconsejaban de Dios y de la iglesia y todo eso, entonces yo decía, ¿por qué ellos no me dejan hacer esto? ¿Por qué no me dan permiso para esto? ¿Por qué mis compañeros sí pueden hacer, mis amigos, los vecinos? Y una noche que llegando a la casa, la vía estaba cerrada, y había una ambulancia, si había policía, y yo decía, ¿qué pasó? No, es que hubo un enfrentamiento entre algunas bandas, unas pandillas, y el ejército y la policía. Entonces, pues bueno, y yo seguí entrando y yo dije, no, yo vivo acá, déjeme entrar ahí. No, señor, nadie puede pasar. Y en eso comienzan a bajar unas personas que habían sido asesinadas. Eh, mm, y la impresión para mí fue que algunos de ellos eran mis vecinos, eran personas wow. a mi alrededor, ¿sí? Y ahí me dio mucha congoja, mucha tristeza. Y claro, yo los conocía, pero también sentí a Dios allí y me dijo, por esto te estoy diciendo que te he escogido, por eso te estoy diciendo que hay otras cosas que pueden ser diferentes. Y por eso tus papás no te dan permiso para todo. Sí, yo lo percibí así en ese momento. Sí, entonces en el momento de confrontación con una realidad, de ver esas imágenes no son fáciles para un niño, ¿sí? Pero sentir que Dios me estaba hablando allí me llevó a tomar decisiones por Dios. Que dije, bueno, entonces, si quieres algo con mi vida, aquí estoy. Y hice un compromiso ese día y, sí, decirle al Señor, bueno, aquí estoy, no quiero ver más esto y mucho menos yo ser parte de algo así. Y empecé entonces un camino de consciente, de buscar a Dios, de servir a través de la iglesia, a través de la música. Empecé muy temprano también. Entonces fue un gancho que me ayudó y empecé a aconsejar a mis amigos, a mis vecinos, a aconsejar, decir, no, yo empecé a hacer influencia para bien de ellos. Después viajé a Cúcuta, conocí el ministerio de la iglesia y resulté después aquí en San Gil, ya, ya más involucrado en el trabajo con los jóvenes, con los jóvenes. Entonces, yo pienso que toda persona tiene un punto donde debe determinar qué camino va a tomar. Y a los jóvenes que nos están escuchando, ustedes deben determinar qué camino, porque eso va a marcar su transformación de hábitos, de personas, de lugares, según lo que quieren alcanzar. Y esa determinación, ojalá sea en sabiduría. Tenemos una juventud hoy muy inteligente, una juventud muy informada ahorita, pero con poca sabiduría. Y es la verdad, ¿sí? Nos estamos siendo llevados por esa información, por esa apertura global que tenemos, pero hay poca sabiduría. Entonces hay que buscar eso otra vez. Y la Biblia dice en Santiago que el que necesite sabiduría se la pida a Dios y Él le va a dar sabiduría abundante. La sabiduría, en palabras sencillas, es saber aplicar los principios correctos en los momentos correctos. Eso es, si lo ponemos práctico, el tema de la sabiduría. No es solo conocer, saber, aprenderte la Biblia de memoria o aprender oraciones, no. Es aprender principios que puedas aplicar en los momentos que debes aplicarlos.
Para mí eso es la sabiduría. ¿Qué tipo de principios? ¿Dónde encontramos, dónde conocemos esos principios? Los principios bíblicos, por ejemplo, si uno lee el Sermón del Monte, ¿sí? De Jesús, muchos dicen que el Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos, ¿sí? Y ahí habla mucho de una transformación de adentro hacia afuera, de un cambio desde adentro hacia afuera, de empezar a afectar mi vida desde adentro hacia afuera. Aquí están los principios del respeto, el principio del servicio, el principio del amor al prójimo, del amor a sí mismo, ¿sí? Los principios de la generosidad, los principios de la empatía, los principios de la proyección, de la generosidad, los principios de la prosperidad, ¿sí? Entonces ahí uno encuentra en las escrituras principios que le van a ayudar a uno a aplicarlos en sabiduría para la vida. Por ejemplo, los proverbios le hablan a la juventud, no hablan a todos, pero dice joven, ¿sí? Ten en cuenta esto, escucha a tu padre, escucha a tu madre. Y el mismo consejo que yo le dije ahorita para los hombres, un joven también debe rodearse de ese tres tipos de personas. Una persona mayor, uno igual y uno menor, ¿sí? Donde pueda recibir mentoreo. No creer que uno la sabe, porque uno joven, uno cree que tiene el mundo en las manos, ¿sí? Y que toda la vida va a estar joven, ¿no? La vida va pasando, la vida va pasando, la vida va pasando. Y lo que uno siembra va a cosechar. Eso, sí. Entonces, yo sé que uno también en la juventud tiene muchas preguntas, cuestionamientos de la fe, de Dios, de la humanidad. Cuando uno es joven y le comienza a doler la vida, uno comienza a cuestionarse, incluso de los papás, de la familia, ¿sí? De los faltantes, de los vacíos que uno no pudo satisfacer en su casa, de las traiciones, pero tantas cosas. Pero ahí es donde hay que aplicar la sabiduría. Ahí es. Sí. Para nadie es Ujú, fácil, para nadie es sencillo. La vida es así, pero se puede aprender a vivir, se puede aplicar sabiduría en esa vida. ujú. Bueno, y con estos consejos o con estas palabras terminamos de una manera muy especial. Ever, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé, quisiera darte la voz para que te despidas de tu parte. Si tienes algo más que decir, pues esta es la oportunidad y ya vamos cerrando. No, Lady, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias. Y a todos, gracias también por escucharnos. Espero pueda servir, ¿sí? Aportar en este trabajo, en este anhelo de ayudarnos todos y acompañarnos. Gracias Así es. por este espacio y por ser tan amables al escucharme. Dios les bendiga más y más. Muchísimas gracias, Ever, y muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Esperamos que algo de lo que hayas escuchado te haya tocado el corazón, que puedas compartir con otras personas también, suscribirte y seguirnos acompañando en este proyecto de llevar las historias a muchas más personas y bueno, impactar positivamente entre todos y ayudarnos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Deseamos que cada palabra haya sido un impulso para seguir avanzando y recordar que cada cambio es una oportunidad para iniciar una nueva temporada en tu vida. Cuando sientas que es tu momento, aquí estaremos para contar tu historia o para acompañarte a escribir una nueva historia a través de nuestros servicios y acompañamiento en todos tus procesos de cambio. Gracias por ser parte de esto, por suscribirte, por guardar y también por compartir para inspirar a más personas. Hasta el próximo episodio.